Hola amigos, bienvenidos al video número 13 de su curso Gráficos Interactivos con Excel Avanzado. En este video vamos a continuar con la explicación del gráfico dinámico de línea, pero esta vez vamos a hacerlo con una herramienta denominada segmentación de datos. Fíjense acá, en el video anterior no habíamos segmentado o habíamos filtrado esta gráfica dinámica utilizando la herramienta de los botones que nos permite en este caso interactuar con los campos visibles o no dentro de la gráfica directamente, y hemos marcado últimamente la gráfica del comportamiento de las ventas en el dígito capital. Si marcamos todos los estados, fíjense, la gráfica te mostraría toda una línea por estado, y si marcamos todos los meses te mostraría no solamente los 3 primeros trimestres, sino todos los meses del año, y este sería el comportamiento de la gráfica. Ahora, también tenemos la opción de ocultar los botones dinámicos de la gráfica colocándolos en cualquiera de ellos, por ejemplo en el estado, presionando el botón derecho del mouse e indicándole que quiero ocultar todos los botones de campo de gráfico. Fíjense que la gráfica me quedaría como una imagen. Esta sería, por ejemplo, la gráfica me queda como una imagen. Y ahora yo podría controlar lo que vamos a visualizar en la gráfica, no usando en este caso los botones, sino utilizando una segmentación de datos. La herramienta de segmentación de datos también es una herramienta de datos, para la redundancia, que nos permite interactuar con objetos como tablas dinámicas o gráficos dinámicos y escoger en forma interactiva qué vamos a visualizar dentro de la gráfica. ¿Okay? Para insertar un segmento de datos para esta gráfica nos vamos a ir al menú contextual, insertar. ¿Okay? Aquí tenemos las herramientas de filtro, segmentación de datos. ¿Okay? Y aquí vamos a escoger cuáles van a ser las variables que van a definir el comportamiento de la gráfica. Por ejemplo, una de ellas puede ser el estado, como lo hemos hecho hasta ahora. Estado va a ser una. La otra, por ejemplo, vamos a marcar el año. Vamos a marcar, por ejemplo, el año de facturación, y vamos a marcar también el vendedor, el campo vendedor. Vamos a buscarlo acá, aquí lo tenemos, aceptar, y observen que aparecen 3 ventanas, cada una de ellas para las variables que van a controlar la gráfica. Aquí tenemos la de estado, y tenemos entonces la de estado. Tenemos también la del año de facturación, que la tenemos, pues fíjense que ustedes pueden ajustar el ancho de la ventana de acuerdo al espacio que tengan disponible. Tenemos entonces el estado. Vamos a ajustar un poco más acá para el espacio que tenemos. Vamos a ajustar entonces aquí el año, y acá tenemos entonces el vendedor, que entonces tenemos 3 ventanas. Y si yo quiero que esta gráfica de alguna manera se adapte a lo que seleccione el usuario, simplemente ahora ellos van a marcar qué quieren visualizar. Por ejemplo, quiero visualizar las ventas por estado y por diferentes meses del año, pero de un año, diferentes meses del año, pero en este caso no de todo el año histórico, sino por ejemplo el año 2015. Observen ahora que la gráfica se comporta de forma diferente, porque en el año 2015 hubo ventas solamente hasta mayo. En el año 2014, fíjense que hubo ventas en todo el año, pero yo puedo indicarle que demuestra solamente las ventas de Andrew, y este sería el comportamiento de las ventas de Andrew. Y solamente en el estado de Aragua, fíjense en este caso cómo demuestra entonces las ventas de Andrew Fuller en el año 2014 en Aragua. Y en Bolívar, fíjense que las ventas fueron distintas. Por ejemplo, aquí en Carabobo, fíjense que las ventas, el comportamiento mensual fue diferente. En Guárico, las ventas de Andrew tuvieron a subir hasta diciembre, pero Ana, en este mismo segmento de tiempo y para el estado Guárico, fíjense que el comportamiento de las ventas fue diferente. O en el año 2016 solamente hubo ventas en abril y mayo. Y en el 2013 solamente hubo ventas en diciembre. En el 2014 en Guárico, Ana tuvo ventas desde agosto hasta diciembre, pero Janet tuvo ventas todo el año con un incremento hacia el mes de diciembre del año 2014 en el estado Guárico. En cambio en Lara, fíjense que el comportamiento de la venta fue distinta que en Aragua, donde las ventas fueron hacia la baja en el año 2014 en el mes de diciembre, comenzando en noviembre, terminando en noviembre con 888 y en diciembre con 144, a diferencia de Lara, que las ventas fueron hacia el incremento en el mes de diciembre. Si queremos seleccionar más de un estado, por ejemplo, mantendríamos presionar la tecla Shift y presionamos entonces Guárico y Lara. Fíjense que tenemos entonces 2 estados, Guárico y Lara. Distrito capital, tenemos entonces ahora 3 variables, Cojedes, o puedo marcar solamente una
y observen automáticamente cómo el gráfico se va adaptando a las variables que nosotros vamos escogiendo dentro de la lista desplegable de segmentación de datos. Fíjense, por ejemplo, en el año 2015, todos los vendedores aparecen encendidos, menos José Pérez, que no tuvo ventas. Pero Nancy sí tuvo ventas en el año 2015 en Anzoátegui, en Aragua, en Bolívar, en Carabobo, en Cojedes, en Quito Capital, en Guárico, en Lara, en Mérida, en Miranda, Portuguesa, Táchira y Zulia. ¿Ok? Y en el año 2014 tuvo ventas en muchos más meses del año, desde marzo hasta diciembre en Zulia. Y en Miranda tuvo ventas de enero hasta diciembre. Y Margaret, fíjense que el comportamiento de las ventas también fue completamente diferente. Pero lo importante acá es que podemos interactuar con la gráfica directamente usando segmentaciones de datos. Y específicamente una gráfica de línea que muestra una información en una serie de tiempos. Fíjense que aquí la tenemos entonces la tabla dinámica también segmentada y demuestra los indicadores en forma numérica, y acá en una gráfica lo estamos viendo acompañados con la herramienta segmentación de datos. ¿Okay? Entonces sería una de las herramientas que podemos utilizar para poder interactuar con las gráficas y que estas automáticamente se actualizan leyendo la información que tenemos en nuestra tabla, donde tenemos el histórico de facturación, y en una hoja diferente tenemos entonces ya el producto final, que es una gráfica donde el usuario puede interactuar directamente escogiendo cuáles son las variables y qué valores queremos entonces representar en la gráfica con respecto a esas variables. Ok, apliquemos a otro ejemplo. Vamos hacia la derecha en mi hoja y a partir de la columna AE, fila 1, voy a insertar una tabla dinámica. Insertar, tabla dinámica. La tabla que vamos a utilizar para analizar los datos va a ser la de facturación. Aceptar. Acá tenemos entonces la gráfica en una hoja existente, en este caso en la misma gráfica, hoja llamada gráficos de línea. Y recuerden que los gráficos de línea generalmente se utilizan para poder visualizar variables en una escala temporal. Por ejemplo, yo quiero ver cómo fueron las ventas. Quiero ver, por ejemplo, cómo fueron las ventas por año. Llevaría año a fila, años, subclasificado por trimestre y subclasificado en este caso por mes. Así que tenemos entonces una matriz donde podemos ver año desglosado, subtotalizado por trimestre y subtotalizado por mes. Y si queremos ver acá, por ejemplo, cuánto fueron el total facturado sin el IVA, por ejemplo, por cada uno de estos elementos de la serie temporal, acá tenemos la gráfica, pero en la tabla. Y si queremos graficarlo, recuerden que vamos entonces, para llevar estos datos a una gráfica, nos vamos a colocar en una celda de la tabla dinámica. Nos vamos a la parte superior derecha, herramienta de tabla dinámica. Recuerden que esta opción está disponible solamente cuando estamos ubicados en una celda de la tabla dinámica. Y si nos vamos a otra celda vacía, desaparece. En herramienta dinámica, en la pestaña analizar, vamos a irnos hacia la derecha en la cinta horizontal y vamos a buscar la sección herramientas, gráfico dinámico. Que aquí tenemos entonces el gráfico de línea y aceptar. Y observen entonces que acá tenemos la variable ventas, viéndola en una escala temporal. Recuerden lo que habíamos comentado a la ocasión anterior, que los botones de campos que aparecen dentro de la gráfica son el caso para interactuar directamente en la gráfica. Pero si ya tenemos la gráfica terminada, estos botones, si nosotros copiamos la gráfica a una presentación o un informe de Word, los botones se van pero sin ningún tipo de acción. Para ocultarlo, nos colocamos encima de cualquiera de los botones dinámicos, presionamos botón derecho, ocultar todos los botones de campo de tabla dinámica. Ahora vamos a, por ejemplo, podemos personalizar el título de la gráfica en forma opcional, o si no lo podemos borrar, si no vamos a utilizar un título. Y lo que son a las fuentes, por ejemplo, de la escala numérica del lado izquierdo, simplemente con un doble clic vamos a inicio y podemos cambiar el tamaño, igualmente que el formato de los datos. Fíjense que aquí está con una notación científica, doble clic y acá vamos a indicarle cuál es la fuente que vamos a utilizar para estos datos. Por ejemplo, dar formato al eje. Aquí tenemos entonces el lado derecho las opciones del eje. Y para indicarle que lo queremos con formato de número, okay, vamos a decir la etiqueta
número, formato de número tan general, y vamos a colocarlo que lo muestre en formato numérico. Ahora fíjense cómo aparece el formato en escala numérica y no en un formato de notación científica. Podemos cambiar el tamaño de la letra o de los números que ocupen menos espacio, igualmente de los meses en la parte inferior, inicio, aquí podemos cambiar entonces el tamaño, y observen que en la parte inferior tenemos entonces en subdivisiones el primer trimestre, del año 2013 el tercero y el cuarto trimestre, del año 2014 el primero, el segundo y el tercero y el cuarto, y del 2015 solamente donde tenemos ventas en el primero y segundo trimestre, y en el 2016 el primero y segundo trimestre. La única variable que estamos acá representando van a ser las ventas, por eso puedo obviar la parte de la etiqueta de la serie. Y acá tendríamos entonces el cuadro que tenemos del lado derecho, pero ahora representado en una escala temporal donde podemos ver cómo fue el comportamiento de las ventas en los diferentes años, en los diferentes trimestres y en los diferentes meses. Recuerden que esta gráfica le podemos dar un diseño. Si nos vamos a herramientas del gráfico dinámico, pestaña diseño, y acá tenemos algunos diseños que inclusive podemos ver en una vista preliminar. Por ejemplo, voy a escoger este con un diseño oscuro, y acá tenemos entonces la gráfica que le corresponde a el cuadro que tenemos del lado izquierdo. Y recuerden entonces también podemos agregarle una segmentación si este es nuestra gráfica completa y queremos segmentar los datos, por ejemplo, por una categoría específica de producto. Nos vamos al menú insertar, segmentación de datos, buscamos entonces el campo que va a servir para controlar los valores a mostrar o la gráfica que se va a visualizar, en este caso categoría. Aquí la tenemos, categoría, aceptar. Aquí tenemos la ventana de categoría, y el usuario ahora está en la posibilidad de interactuar con la gráfica, por ejemplo, ver el comportamiento histórico de las ventas, pero de una categoría específica, por ejemplo de carne.